Este es tu canal informativo en salud. Bienvenidos a Diacté, Tecnología en Salud. Hola, bienvenidos nuevamente a Diacté, tu canal informativo en salud. Estamos contentos nuevamente de grabar, de traer contenido para ustedes. Quiero pedirles disculpas por no haber subido anteriormente video. Lo que pasa es que Jorge y yo hemos estado sumamente comprometidos con el proyecto y al principio, como estamos él y yo solo, pues nos toca ser autodidactas, nos toca aprender un poco de cosas que no sabemos. Por ejemplo, el canal de YouTube, yo no soy un youtuber profesional, apenas son mis primeros videos y constantemente hemos tratado de aprender sobre la marcha, sobre la práctica, gracias a ustedes que son los que nos inspiran para hacer cosas nuevas, para seguir adelante. Hoy tengo un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de la diabetes mellitus. Específicamente es algo que nos llama mucho la atención a todos. Siempre tenemos algún familiar diabético, algún tío o algún conocido que tiene esta patología. La diabetes se considera, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un nivel de glicemia, es decir, de glucosa en sangre, por encima de 126 miligramos decilitros. Recordando que los valores de referencia en los análisis de laboratorio van de 70 como mínimo hasta un máximo de 120, aunque ya últimamente han bajado este valor y se considera de 70 a 110. Y una glicemia de 105 a 125, digamos que se podría estar hablando, como anteriormente se conocía, de una prediabetes o un paciente que está predispuesto a desarrollar diabetes. En la diabetes mellitus tipo 1, el problema en sí está en el páncreas, en las células betas del páncreas, pues estas son las células encargadas de producir la insulina y por algún factor inmunológico o autoinmune, estas células en los primeros años de vida se destruyen y no están esas células que producen la insulina. Por eso son pacientes insulinodependientes, dependen de la insulina. En la diabetes mellitus tipo 2 normalmente el problema no está en la insulina, sino en los receptores de esa insulina. Las células tienen unos receptores para que esa insulina se una y pueda entrar la glucosa. La glucosa para nosotros es fundamental, es nuestro combustible, es nuestra energía. Gracias a ella podemos producir la energía, el ATP. Bien, algunas características de los pacientes que comienzan o presentan diabetes, quiero hablarle de las 4 P. La primera P es la poliuria. ¿Pero qué es la poliuria? Bueno, la poliuria es el deseo y la micción o las ganas de orinar siempre, frecuentemente. Las personas que orinan más de lo normal, lo que se considera normal. Y eso es debido a que el riñón se esfuerza, trabaja, digamos, de más para expulsar ese exceso de glucosa que está en nuestra sangre. Recuerden que el riñón se encarga de filtrar la sangre y cuando los niveles de glucosa están por encima de cierto límite ya se tienen que escapar por la orina. De hecho, un dato interesante es que hace muchos años atrás la forma en que se podría diagnosticar la diabetes, que los usaban los científicos y los doctores, es que con una muestra de orina de un paciente que sospechaban que tenía diabetes, lo colocaban en una esquina o simplemente echaban un poquito de orina en un rincón, en una esquina, y veían si al siguiente día o a los pocos días en donde colocaron esa orina se llenaba de hormigas. Y eso era característico también en los pacientes diabéticos, en la orina dulce, porque se llenaba el sitio de hormigas. Por la otra P, ya le hablé de la poliuria, vamos a hablar ahora de la polidicsia. La polidicsia es ese deseo de tomar agua constantemente. Es que justamente, como estamos orinando mucho, estamos propensos a deshidratarnos y necesitamos compensar esa deshidratación justamente con consumir bastante líquido, bastante agua. La tercera P es la polifagia. Los pacientes que sospechan de diabetes siempre tienen ganas de comer, una necesidad de comer. ¿Por qué? Porque recordemos que si la glucosa no entra en la célula, no hay una producción de ATP, de energía, y las personas se sienten fatigadas, a veces se sienten algo cansadas, fatigadas, con necesidad de energía, y
el estímulo es justamente que, oye, necesitas energía, tienes que comer. Por eso también hay mucha polifagia. Digamos, la cuarta P es una pérdida de peso. ¿Pero por qué pierden peso si está comiendo mucho? Bueno, le explico. Y tiene que ver mucho con la misma polifagia. Justamente cuando existe un déficit de energía, el organismo lo interpreta y dice, oye, necesito convertir glucosa, debo tener glucosa de algún sitio. Y se utilizan principalmente las células grasas, esos tejidos adiposos y los músculos. Se pierde músculo, se pierde grasa por vía de glucogenólisis o gluconeogénesis para convertir esas proteínas y esas grasas en energía, en glucosa. Pero ya eso es tema de otro video. Algunas complicaciones que podría traer es una microangiopatía. Es que los vasos, las venas, las arterias, los capilares, por donde pasa la sangre justamente, sufren un engrosamiento del endotelio. Es decir, esos vasos, digamos que esa manguera, vamos a poner un ejemplo como una manguera para esos vasos, esas venas, esas arterias, esos pequeños capilares, sufre un engrosamiento de ese endotelio, de esa capa, se engrosa y puede traer problemas consecuentes como la nefropatía, puede traer problemas de retinopatía en los ojos, puede traer problemas de neuropatía diabética, se afectan los nervios, específicamente en los más distales, en los pies. Las personas se dan un golpe y no lo sienten por esa alteración de la neuropatía. Y hay problemas también en la cicatrización. Los pacientes diabéticos tardan mucho en cicatrizar porque cuando ocurre ese engrosamiento del endotelio hay una dificultad para que se haya un intercambio entre las células y los nutrientes que están dentro de la sangre, pues de la albúmina y entre otros nutrientes. Entonces dificultan que haya un intercambio de esos nutrientes y se altera la cicatrización, demora mucho. Podría pasar toda una tarde, una noche, un día hablando de la diabetes con ustedes. Sin embargo, no queremos hacer el video sumamente largo, tedioso. Si necesitas descartar diabetes o simplemente tienes una duda, podrías acercarte al laboratorio de confianza donde te encuentres y realízate un análisis de glucosa. Eso sí, anda en ayuna. No necesitas comer, tomar alguna bebida dulce o un caramelo. Esos pequeños detalles pueden alterar los niveles de glucosa, pueden aumentarlos. Y si aumentan los niveles de glucosa, el médico puede pensar que eres diabético, cuando realmente es un pequeño detalle que no tuviste en cuenta y te pueden dar un falso diagnóstico. Hazlo frecuentemente. Hay análisis también específicos cuando se considera de una prediabetes, que va de 105 a 125. Hay análisis como tolerancia a la glucosa, donde te toman una muestra de sangre en ayuna, te dan una solución dulce de dextrosa, una solución sumamente dulce, con una cantidad específica de azúcar, y se evalúa a la hora y a las 2 horas cómo va metabolizando tu cuerpo, tu organismo ese azúcar, porque se supone que en 2 horas debería nuevamente de bajar los niveles de glucosa. También se puede hacer un análisis de insulina, tolerancia también a la insulina, para descartar si hay resistencia a la insulina. El páncreas produce mayor insulina de la que está acostumbrado a producir para compensar ese requerimiento. El organismo lo interpreta como que no tiene suficiente insulina y no está entrando suficiente glucosa en la célula. Esa resistencia a la insulina es porque ya comienza un deterioro de esos receptores de insulina. Es decir, que los estacionamientos ya se comienzan a congestionar y no vamos a encontrar puestos donde aparcar el carro, por ejemplo. Así que bueno, muchas gracias. Si no te has suscrito al canal, esperamos que te suscribas. Y si no nos sigues en las redes sociales como Instagram, pues por favor te dejaremos el enlace en la descripción del video. Así que muchas gracias.